¿de qué está siendo llena tu vasija? Fíjense que en medio de este tema, fue en toda la semana cuando yo le preguntaba a Dios qué les puedo predicar, o qué les puedo decir, o qué puede hacer, o qué puede hablar el Señor hacia ustedes. Entonces el Señor me traía a la mente vasijas, pero no solo vasijas, me decía aceite. Entonces yo decía, ¿qué tiene que ver la vasija y el aceite? ¿Cómo querés que vos predique o lleve ese mensaje? Entonces es, ¿de qué está siendo llena tu vasija? Así que preguntale a la persona que tenés a la par, ¿de qué está siendo llena tu vasija? Fíjense que en esa parte, ¿de qué está siendo tu vasija llena? Primero llegó a mí ese tema. Y Dios empezó a sacar un montón de cosas, una lista de cosas, de qué es lo que la Lisette le estaba llenando, pero quizás lo que la Lisette tampoco lo debe de estar llenando. Y debe también de sacar eso de lo que ella cree que está bien, de que lo está llenando. Entonces, quiero que vayamos a Éxodo 30, del 22 al 25. Éxodo 30 del 22 al 25. Díganme amén cuando ya lo encuentren. Vale, vamos a leer. Dice el título, sí, yo quiero que se fijen también lo que dice el título. Dice, el aceite de la unción y el incienso. Y dice de la siguiente manera, habló más a Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra excelente, 500 siclos y de canela aromática, la mitad, eso es 250 de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción superior, ungüento, según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa. Y vos te pones a pensar, ¿qué tiene que ver esto con un ciclo, con un hin, que quizás ni yo lo conocía o que quizás ni cada uno de nosotros lo conocemos, qué significa o qué medidas son o qué tiene que ver esto? Pero antes de poder iniciar, quiero que podamos orar y le podamos poner ese tiempo en las manos de Dios. Y vamos a decir, Señor, bienvenido seas Espíritu Santo a este lugar. Muévete como tú quieras hacerlo. Padre, quita toda palabra emocional de mi boca, de mi mente o de mi corazón. Que seas tú, Señor, te presto mi boca. Que seas tú hablando conforme a tu palabra y a lo que tú quieras ministrar. Oro para que ángeles ministradores desciendan a este lugar y para que tu presencia descienda en este lugar. Que sea lo que tú quieras hacer en esta tarde y que sea lo que tú quieras hablar a través de mi vida, Señor. En tu nombre oramos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Vale. Antes de poder iniciar, quiero que hagamos algo. Le voy a preguntar algo de estos vasitos. Estos vasitos contienen algo. Son 2 vasitos y está otro que está solo. Ahora, quiero que ustedes me digan, ¿cuál es el que está o el que puede ser un aceite más puro? Ustedes, digamos, ustedes me tienen que decir, este es el vaso 1 y este es el 2. Yo les voy a preguntar, ¿cuáles ustedes creen que es el aceite más puro? ¿Este o este? ¿Cuál es el que ustedes creen que es el más puro? Ese. 1 o 2. Va, ahora le hago esta pregunta. ¿Por qué creen que es el 1? Porque está más concentrado. ¿Alguien más? ¿Alguien más que vea algo por qué eligieron el 1? ¿Por qué? ¿Nadie más? Vaya. Ahora, de los que respondieron el 2, ¿por qué creen que el 2 es el más puro? ¿Por qué creen? Porque está más trasegado. Ok, ¿por qué? Vamos a preguntar aquí a Fidel.
¿Por qué crees, Fidel, que este sería el vaso número 2, que es el aceite más puro? Yo elegí el 1. ¿Por qué elegiste el Porque el 1 es de oliva. de oliva? ¿Quién es el que dijo 2? 2. A Novelino, le vamos a preguntar a Novelino. ¿Por qué crees que elegiste el 2, que es el más puro? Es que es más clarito eso. Ok. Vaya. Fíjense que estos aceites yo los traía por algo. Tú puedes ser esta vasija, más bonita, claro, así como la que está ahí. Y cada uno de nosotros somos guapos tal cual Dios nos ha hecho, guapos y guapas. Amén, empoderado, tenés que decirlo. Entonces, si sos esta vasija, ahora te pregunto, y te hago la siguiente pregunta: ¿de qué está siendo llena tu vasija o de qué ha sido llena durante todo este año tu vasija? ¿Y cómo querés que empiece tu vasija en este año? Porque si nos damos cuenta, ya finalizó el año, ya tu vasija se llenó de algo, sea bueno, sea medio bueno o quizás no tan bueno. Pero ¿qué pasa si empieza un nuevo año? ¿De qué lo vas a llenar? Ahora, Fidel dijo algo: este aceite es el más puro. ¿Por qué? Porque es de oliva. Lo traté de comprar lo más puro que se puede, porque es extra virgen. Entonces, este se supone que es el de oliva y es el más puro. Y si ustedes se fijan, es un poco más espeso y es más amarillito. Pero este es un aceite cualquiera de los que yo uso en mi casa para cocinar o para hacer cualquier cosa. Pero tiene un color muy diferente. Y el color se puede ver sí más clarito, más delgadito, pero ¿por qué puede ser así? Porque ya fue procesado también. Pero este no tanto, tiene menos procesamientos que este. Pero ahora te pregunto, ¿tu vasija está así? ¿Está así? ¿O en algún momento quizás pasó esto? Todo esto puede ser trasegado, puede ser contaminado, y quizás pasó esto y lo puro se contaminó con lo procesado. Entonces, ¿cuál eres tú? ¿El puro? ¿El medio? ¿O el que quizás en algún momento se contaminó? Y no te digo está mal o somos pecadores, sí, o no te voy a decir, uy, te vas a ir al infierno porque te contaminaste y tu vasija se contaminó. No, porque Dios no es de condenación. Entonces, para poder dar inicio, si pueden pasar la siguiente lámina. Son esas vasijas las que están ahí. Tú ponete a pensar, yo soy una de esas vasijas, pero también quiero que te pongas a pensar qué tengo en mi vasija. Hasta el día de ahora, ¿qué tengo? La siguiente. Vale, ese es el primer punto. Y quiero que nos vayamos a Éxodo 30:25. Éxodo 30:25. Cuando lo tengan, digan amén. Deben señales de vida. Dice de la siguiente manera, el 30:25, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Si ustedes se fijan, hay dos palabras ahí que dicen superior ungüento, es decir, es lo más puro. Es el aceite que puede ser la esencia más pura. Pero cuando te dicen aceite puro, ¿a vos se te viene a la mente? O a mí se me puso en la mente cuando el Señor me dijo aceite puro, el Espíritu Santo. Ahora te pregunto nuevamente, ¿tu vasija está llena del Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo está morando en ti? ¿O quizás está algo medio? O quizás el Espíritu Santo está tocando, pero con las ciertas contaminaciones quizás que hay,
no puede obrar. Hay algunos puntos que dicen cuáles son los elementos con los que estás llenando tu vasija de aceite. ¿Estás llenando tu vasija con algo que sea para edificar tu cuerpo, para edificar el Espíritu Santo? ¿O estás llenándolo de elementos, por ejemplo? Y Catherine mencionaba algo en la administración. ¿De qué lo está llenando? ¿De lo que vos ves? ¿De lo que vos quizás estás oyendo? ¿De lo que estás quizás tocando? ¿De lo que quizás estás viendo? O de quizás de otras maneras, quizás estás alrededor y no te has dado cuenta que quizás ya te contaminaste de algo de lo que vos no sabías que estaba. Entonces, ¿cuáles son los elementos con los que estás llenando tu vasija? ¿Es con los elementos sagrados o no sagrados? No sagrados pueden ser quizás cosas que quizás estés viendo que no está bien, cosas que quizás estás escuchando, que quizás vos podés decir, no está mal escuchar esto, porque después también tengo quizás dos quizás playlists, una quizás para cuando yo me siento, que quizás me siento cercana al Señor, pero otra cuando quizás quiero nuevamente volver a esta parte, y ahí es donde todavía no has soltado eso. ¿Es de esos elementos? O quizás es de algo que vos quizás a veces estás escuchando hablar a tus amigos y inconscientemente te estás riendo de cosas que quizás están riendo del Espíritu Santo, de algo que tenga que ver con lo sagrado de Dios, y vos estás riéndote quizás. Y yo le tengo mucho temor a eso, créeme. Yo, cuando a veces han hecho risas o chistes, yo muchas veces me quedo callada. Yo no respondo, porque yo digo, si me río, no sé qué va a pensar el Espíritu Santo si yo hago esto o digo esto o reacciono a esto. Entonces yo siempre he tenido como esa parte de temor. Y te lo digo, aprendí a desarrollar ese temor. ¿Sabes por qué? Si tenés ese temor, vos vas a saber decir no. Vos vas a saber decir, yo soy esto, y donde estés, vos vas a permanecer firme. Pero ¿qué pasa cuando vos llegan tus amigos o del trabajo, o de la escuela, y te empiezan a decir, mira, y dicen esto, y perdón por esa palabra, pero no me gusta tampoco, pero te dicen, mira, maje, que esto y esto otro. Y vos también te pones al mismo nivel de ellos. Es bien difícil esa parte, pero sabe entender que el Espíritu Santo es alguien tan delicado, pero tan delicado, y yo pude comprender eso. La magnitud de delicadeza del Espíritu Santo es como quizás cuando hay alguien que tenés a la par, un amigo muy cercano, pero claro, si vos le haces algo, tu amigo va a responder o se va quizás a molestar y quizás se va a resentir. Claro, el Espíritu Santo no es así, pero va a tomar un poco de distancia. Ahora, nuevamente, ¿de qué elementos estás llenando tu vasija? ¿Y estás cuidando vos verdaderamente al Espíritu Santo como se debe? ¿Tu aceite en tu vasija es puro? ¿Es puro tal cual lo ves en este vaso? Te doy nada más 5 minutos para que vos puedas pensar ahí donde estás, y puedas decirle, Señor, ¿de verdad tengo mi vasija con un aceite puro? ¿Tengo mi vasija con un aceite que lo he cuidado? ¿Tengo mi vasija de verdad llena y edificando al Espíritu Santo con lo que tiene el contenido de mi vasija? ¿O será que no? Y lastimosamente muchas veces, y esto creo que siempre lo voy a repetir, muchas veces hay amistades que no te van a convenir. Y son amistades, si amistades son las que te van a exhortar, pero que te van a ayudar. Pero jamás una amistad va a ser quien te distraiga, quien quizás esté llevándote al hoyo. Esa no va a ser una amistad. Pero el Espíritu Santo sí quiere ser tu amigo, sí quiere estar ahí. Y sí, te lo digo honestamente, muchas veces sufrí de soledad. Lisette te lo puede decir.
Lisette a veces ha sufrido de soledad, pero ¿sabes qué es lo más lindo? Que esa soledad, para mí no ha sido sufrimiento, ha sido que le he disfrutado. ¿Sabes por qué? Porque esa soledad me ha permitido conocer al Espíritu Santo y también poner a un lado las personas que muchas veces el Espíritu Santo ha cuidado de no estar cerca de esas personas. Y yo una vez se decía, no es que yo siempre ande sola o que yo me siente sola o que yo busque la soledad, no. El Espíritu Santo te hace sentir cuando hay una persona que es edificadora para vos misma, pero el Espíritu Santo también te hace sentir cuando una persona no te edifica, pero eso es cuando el Espíritu Santo está dentro de vos y vos lo estás cuidando y el aceite del Espíritu Santo está en ti. Ahora, te vuelvo a hacer esa pregunta. ¿Tu aceite en tu vasija es puro? A mí no me respondas. Es algo que vos lo tenés que responder a vos mismo y te lo tenés que responder con el Espíritu Santo, porque hay un trato. Así como Él tiene un trato conmigo, Él tiene un trato con cada uno de los demás. La siguiente lámina dice lo siguiente: aceite trasegado. Por aquí me mencionaban y me decían aceite trasegado. Pero mi curiosidad es por qué me decía él que era aceite trasegado, así que le quiero preguntar, ¿por qué me decías que eras trasegado? Pues porque la verdad el aceite trasegado muchas veces de apariencia se suele ver de que puede ser puede ser muy puro, puede ser que esté procesado, pero muchas veces suele ser un aceite un poco más diluido, o a veces es un aceite que no suele funcionar comúnmente o que simplemente pues solo la pura apariencia. Vaya, creo que él ya respondió a algo que en realidad es. Muchas veces, lastimosamente, es apariencia. Y es una palabra que duele mucho, porque cuando también el Espíritu Santo también me hizo entender a mí eso, duele. Cuando el Espíritu Santo te hace saber las cosas, te va a doler, pero también te está exhortando, pero con amor. ¿Pero para qué? Para que vos no sigas ahí o no sigas de la misma manera. El aceite trasegado, y hay dos palabras que se distinguen por trasegado: revolver o trastornar. Decirle al de a la par, ¿estás revuelto o trastornado? Bueno, ¿por qué este ejercicio? Porque muchas veces nos damos cuenta de que al saber de cómo nosotros estamos y cómo está nuestra vasija, entendemos y sabemos, y al mismo tiempo te alertas al saber de que si vos estás, imagínate, revuelto, o quizás estás como un aceite que está entre medio procesado, pero está entre medio trasegado, entonces ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo es tu estilo de vida? ¿Cómo es tu estilo de vida cuando nadie te ve? Cuando tu líder que no te está viendo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo cuando estás en tu cuarto? Cuando quizás estás con tus amigos. Cuando quizás estás en lugares que no te convienen. Y por eso en Éxodo 30:32 dice lo siguiente: sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición, santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Si ustedes se fijan, hay una palabra que dice ahí, y dice que no haréis otro semejante. Entonces, ¿será que vos estás haciendo otro semejante? ¿Otro aceite semejante para que entre a tu vasija? ¿O será que sigue siendo el mismo aceite puro? Porque si es un aceite que está siendo medio semejante, la palabra lo dice claramente. No debemos hacer aceite semejante. ¿Por qué? Porque Dios, el Espíritu Santo, es celoso. Y esto es muy delicado.
Y comprendí que cuando vos venís aquí al altar, te ungen con aceite, no es algo de arte de magia. Y sabes que muchas veces acá venís, pasás adelante y sabes que es algo sagrado, que te van a ungir. Y cuando te dicen la palabra ungir con aceite, estás viendo la magnitud de la responsabilidad que es la que te dice el Espíritu Santo. Sí, es un instrumento de aceite que estoy usando, pero sabe que lo más importante que es a través del aceite que el Espíritu está usando es el aceite, pero en realidad es Él. ¿Ya te has puesto a pensar esa responsabilidad? No solo es un aceite, es el Espíritu Santo el que se está derramando sobre vos. Y no importa las veces en las que Él quiera bautizarte o ungirte, ¿sabes por qué Él te unge? Para que vayas a otro nivel, para que vos trascendás, para que vos conozcas más de Él. Y yo una vez me dieron el privilegio de poder estar dentro del diplomado y hay algo que les decía y es: aprende a conocer el corazón del Espíritu Santo. Si vos aprendés a conocer el corazón del Espíritu Santo, vas a saber, tengo un aceite puro, tengo un aceite trasegado, o qué tipo de aceite tengo en mi vasija, o qué clase de vasija soy. No puedes estar llenando tu vasija con un aceite que está llenando con un aceite trasegado y no te has dado cuenta. Quizás tu vasija está llena de aceite trasegado y quizás no te diste cuenta o no te diste cuenta en el momento que pasó. Entonces, ¿de qué está llena tu vasija? ¿Está llenando otras vasijas de ese mismo aceite? Imagínate la magnitud y la delicadeza de esto. Lo que vos tenés lo está llevando a otro. Y si te fijas, todos somos líderes. Todos repartimos algo, todos damos algo cada miércoles o viernes o sábado. Pero imagínate la magnitud de esto. A mí me resonó mucho en la mente esto y me estremeció mi corazón. O sea que vos estás dando lo que vos tenés. Pero ahora la pregunta es, ¿qué tenés? Y eso es bien delicado. Porque lo que vos estás dando, un día lo vas a ver como fruto. Y ahora la otra pregunta es, ¿qué tipo de fruto querés ver? ¿El mismo de vos o algo mucho mejor? Porque si te pones a pensar, es bien una gran responsabilidad esta parte. No solamente es porque somos líderes, eso no es. No solamente es porque somos directores, no. Ese es un título terrenal. Terrenal es un título nada más. Pero al quitarte ese título, ¿sabes qué estás dando? ¿Sabes qué estás llevando cada miércoles o cada viernes o cada sábado? ¿Qué estás dando? Así como está tu vasija, así se va a llenar el de a la par, porque así estás dando vos. Y eso es bien delicado. Ahora, quiero que vayamos al otro punto. Y el último es el aceite contaminado. En eso es Éxodo 30:33. Y dice de la siguiente manera: cualquiera que compusiere ungüento semejante y que se pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. En esa historia, cuando ellos trataban o intentaban hacer eso, ellos sí morían físicamente. ¿Por qué? Porque la santidad llevaba a un nivel que a ellos prácticamente los desvanecía. Porque la santidad de Dios era tan grande que no podían hacer eso y ya estaba establecido que no podían hacerlo. Pero, claro, no te digo, vea, Juela, si vos haces eso te vas a morir, va, no, tampoco. Porque no es la idea tampoco meterte ese miedo, y no es así. Pero imagínate, pase una muerte espiritual. Espiritual. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Una muerte espiritual
es muy grave. ¿Por qué? Porque quizás no vas a sentir ni cuando el Espíritu Santo ya no esté ahí. Ya no vas a sentir el mismo deseo de alabar. Ya no vas a sentir el mismo deseo de cuando venías a los cultos también. Ya no vas a sentir el mismo deseo de cuando ibas cada miércoles al GPS y te ponías con la misma ansia y con la misma emoción. Ahora quizás se volvió carga. ¿Por qué? Porque quizás por alguna manera o algún motivo hubo un aceite que se contaminó. Es decir, pasó como el tercer vasito, que se mezcló con el puro, pero se mezcló con lo procesado. Entonces, ahora, ¿cómo está tu aceite en tu vasija? ¿Has contaminado tu vasija de otros aceites o de otros que han pretendido ser aceites y que quizás vos no te has dado cuenta que no son aceites, sino que han sido otras cosas que no edifican? Y no sé por qué el Espíritu Santo me trae mucho a la mente: tener cuidado con tus amistades, tener cuidado donde estás, tener cuidado en tu trabajo, tener cuidado con las personas que andas, porque simplemente la respuesta es: ellos te están contaminando. Y quizás no te has dado cuenta o lo has pasado desapercibido, quizás. Pero sabes, a mí siempre me da tristeza cuando el Espíritu Santo quiere hacer algo y quiere moverse como Él quiera, pero ustedes no lo dejan. Sabes que el Espíritu Santo puede estar aquí en la primer banca, puede estar a la par tuya, pero ¿alguna vez te han ignorado? Y yo siempre digo eso, ¿te han ignorado? A mí sí, y se siente feo. Entonces, cuando vos sentís feo, entonces, ¿de qué está llenándolo? Está llenándolo a tu conveniencia, está llenándolo quizás de otras cosas que quizás no deben de. ¿De qué está llenando tu vasija? ¿Sos el primer aceite? Y si sos el primer aceite, yo te digo, felicidades, seguí adelante, seguí prosperando, seguí adelante, no te detengas. Y créeme que yo veo de muchos de ustedes que han avanzado y se han tratado de meter con Dios, y créeme que el Espíritu Santo está contento de eso. ¿Sabes por qué? Porque estás buscando complacer su corazón, no estás queriendo complacer el corazón de los demás o de alguien para que te admire, o quizás del niño o la niña para que te vea o que te gusta y diga, juela, qué adorador o qué persona, qué más entregada. No. Es el Espíritu Santo. Si hay algo que tenés que aprender a probar y a sentirte aprobado, es el Espíritu Santo, de lo que Él te diga. Y sabes que a mí en mi corazón, yo en serio, yo le quiero decir a Catherine, felicidades. ¿Sabes por qué? Porque yo he visto que ella se ha tratado de meter y el Espíritu Santo está contento con ella, y yo lo sé. Yo sé que sí, y sé que te ha costado mucho, pero Él ve cada sacrificio cuando te venís a postrar aquí al altar. Y lo que acaba de pasar ahí, papá se sonrió de lo que acabas de hacer, porque te dejaste usar por el Espíritu Santo. Y esa palabra es directa para ti, porque desde el primer momento en el que subiste, el Espíritu Santo sabía lo que iba a pasar y lo que ibas a hablar y cómo te iba a usar. Y no solo para ella quiere lo mismo, o felicitar a otros, o sentirse complacido, porque hay muchos de aquí que también lo están buscando y han pasado por procesos, han pasado por dificultades, y Mesa es otro. Y yo sé que sí, muchas veces ha estado solo, muchas veces ha sido en soledad que lo ha buscado, pero el Espíritu Santo ha estado ahí derramándose sobre Mesa, usando su vida. Y el Espíritu Santo se complace de eso, porque estás queriendo tener un aceite puro. Y lo intentás y cuesta, sí, pero se puede. Ahora, ¿quiénes quieren seguir en esa misma línea
Cuando el Espíritu Santo te dice, bien hecho. Lo estás intentando cuidarte del aceite contaminado, estás intentando cuidarte del aceite trasegado, estás intentando ser un aceite puro. ¿Por qué? Porque lo estás intentando. Pero determinate, siempre va a haber una palabra para decir determinate. Si te dicen, mira esto, no, es que es no, esto es no. Aprende a determinarte. Sabe decir en eso no. Sabe decir, yo tengo esa autoridad que el Espíritu me ha dado. Pero ¿por qué no usamos esa autoridad? Porque quizás vas a pensar o vas a decir, es que ¿qué va a decir él? Es que ¿qué van a decir ellos? Es que quizás me van a ver mal. Es que quizás van a decir, no, con ella después ya no me junto. ¿Y qué si ya no se juntan con vos? ¿Vas a preferir que ellos te aprueben o que el Espíritu Santo te apruebe? Y esas son dos cosas que son muy fuertes, porque quizás muchos están prefiriendo aceptar y ser aprobados por otros. Y le están diciendo al Espíritu Santo, no, espérate. Ese tema es muy delicado y por eso lo traía. ¿De qué está siendo llena tu vasija? ¿De qué está llenando tu vasija? Y para este 2025, ¿de qué la querés seguir llenando? ¿Querés seguir como un 2024? ¿O querés seguir como un 2025 donde vos digas, hoy sí, aquí vamos? Lo voy a intentar, me voy a caer, sí, me voy a caer, me voy a volver a levantar, sí, pero aquí estoy otra vez intentándolo una y otra vez. ¿Y van a ser retos? Sí, van a ser muchos retos. Pero también te decía algo, lo que vos das, eso vas a ver de fruto. Cuida a la alma la que tenés. Muchas veces no nos hemos dado cuenta que las almas, las que Dios nos da, las descuidamos. Y quizás les decimos, espérate. Y el Espíritu Santo te dice, no, es que es una alma, quiero que la cuides. Quiero que tu vasija se desvacíe en ella para que vos también la veas crecer y él sea fruto y él sea líder y él esté un día acá. Y esa es una gran responsabilidad. Pero esa responsabilidad, un día todos vamos a dar cuenta de eso. Entonces, ¿cuáles son las cuentas que vos le querés dar al Señor? Ahora, no sé si pueden pasar la siguiente lámina. Ahora te hago otra pregunta. ¿Cómo administrar tu aceite? Y aquí vemos una historia muy famosa que es en Mateo 25:4, que son lo de las vírgenes. Todos sabemos lo de las vírgenes, ¿verdad? Todos sabemos lo de las vírgenes prudentes que tenían aceite. ¿Cuántos somos esas vírgenes prudentes? No, quiero escucharlo más fuerte. Todos tenemos que ser esas vírgenes prudentes. ¿Sabes por qué? Yo me hice esta pregunta, ¿cómo es que estas vírgenes administraron bien su aceite y las otras no? Porque estas vírgenes estuvieron velando, estuvieron orando quizás, estuvieron cuidando al Espíritu Santo, pero las demás no, quizás se fueron por allá, anduvieron paseando y ni se dieron cuenta cuando quizás su lámpara ya estaba sin aceite. Y después, ¿qué pasó? En el momento cuando llegó el amado, solo estaban listas las prudentes, pero las demás se quedaron. Entonces, ¿cómo administras tu aceite? ¿Cómo querés administrar tu aceite? ¿Cómo querés administrar tu misma vasija, pero que tenga ese aceite? Pues la respuesta es lo que siempre todos los domingos cada persona te puede aconsejar acá. Orando, haciendo tus devocionales, congregándote, claro, no va a ser siempre porque tenés familia, sí, yo lo sé. Tenés compromisos, sí, yo lo sé. Pero siempre la prioridad va a ser Dios. Y sobre todo es aprenderse a organizar.
y sobre todo leyendo la palabra de Dios. Si vos vas a conocer al Espíritu Santo, va a ser por medio de la palabra. Él ahí se te va a revelar. Yo siempre digo, esos hombres, un Jacob, un Moisés que lo vio cara a cara, yo digo, ¿cuánto no anhelo yo eso ahora? Y yo digo, y en ese momento esos hombres tuvieron ese privilegio, pero qué lindo sería volver nuevamente a tenerlo cara a cara. Pero debemos saber cuidar al Espíritu Santo. Debemos saber entender el lenguaje del Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es el lenguaje del Espíritu Santo? ¿Ya te has preguntado cuál es el lenguaje del Espíritu Santo? ¿Ya te has preguntado qué le agrada? ¿Qué lo hace sonreír? ¿Qué le agrada o le late el corazón? ¿O qué se siente que el corazón y el tuyo latan a un mismo sentir? Ese es un reto para este 2025. El Espíritu Santo quiere estar cerca de muchos, pero déjalo y permitile que Él siga cerca de ti. Él se va a acercar si vos se lo permitís. Él es un caballero, Él jamás va a llegar de un solo, te va a abrir la puerta, así como muchos de tus amigos quizás a veces llegan o entran de un solo a la casa. Él no es así. Él primero toca y espera a que abran o espera a que escuchen. ¿Quieres ser una vasija llena del Espíritu Santo? Deja que el Espíritu Santo obre en ti. Y aquí habían unos puntos. El primero es mantén tu vasija llena de aceite en oración, que es lo que les decía. No permitas que tu vasija quede vacía sin aceite. Tu vida espiritual puede peligrar. ¿Qué pasa si tu vasija está sola o está quizás seca? ¿Qué vas a dar a los demás? Esa sequedad la vas a transmitir. Esa misma sequedad. El siguiente punto es ser intencional leyendo la palabra. Sé que a todos nos cuesta leer la palabra y sé porque yo sé y yo testifico de eso que cuesta muchas veces. Cuesta más cuando a veces tenés cansancio. Pero hay una palabra y es intencionalidad. La intencionalidad tiene que poder más que el cansancio, que el sueño que tenés ahorita. Lo siento, pero tenía que decirlo. Esa misma intencionalidad tienes que tenerla. Ahora, el último es, no te descuides de tu aceite. No te descuides. Decirle al que tenés a la par, no te descuides de tu aceite. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo siempre va a querer contaminarlo. Siempre, de una u otra manera, va a querer contaminar el aceite puro. ¿Sabes por qué? Porque Él no quiere a nadie puro. Él quiere a alguien que esté siempre en un mismo ciclo o que esté contaminado. ¿Sabes por qué? Porque Él no quiere ver a nadie crecer. Él no quiere ver a qué nivel puede llegar Fidel. Él no quiere ver eso, Él quiere ver otra cosa negativa, pero Dios quiere ver algo más de Él. No sé si pueden pasar la otra presentación. ¿Quieres ser un buen administrador de tu vasija con aceite? Y nuevamente es en Mateo 25:4, en lo de las vírgenes nos enseñan a ser unas buenas administradoras y podemos ser prudentes también. La siguiente. En Primera de Reyes 17:12 habla de algo. Quiero que alguien lo pueda buscar y si me puede ayudar a leerlo. En Primera de Reyes 17:12. Amén. ¿Quién lo tiene? Pero ella le respondió, la verdad no tengo ni un solo pedazo de pan, lo único que me queda es un puñado de harina y un poco de aceite. Estaba juntando algunas ramas para hacer fuego, para preparar mi última comida, para luego mi hijo y yo no nos muramos de hambre. Esto es tan cierto como lo que tu Señor, el Señor tu Dios vive. Fíjense que esta historia me gusta y es de esta viuda que ella nada más tenía un poquito de aceite. Imagínate. Ahora te pregunto yo,
¿con cuánto aceite cuentas en tu vasija? ¿Será que está rebosando ahorita? ¿Será que está entre medio? ¿Será que es un poquito o un poquitín o un poquitito? ¿Con cuánto aceite cuentas en tu vasija ahorita? Y quiero que me ayuden a buscar también ahí mismo, Primera de Reyes 17, del 14 al 16. Y si alguien más me puede ayudar a leerlo. Yo lo veo que Fidel quiere ayudarme. Bueno. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Si ustedes se fijan, ahí dice, el aceite ni la harina no menguó, porque el Señor dijo, no va a disminuir jamás, no va a menguar jamás. Entonces, en esta noche, ¿querés que el Señor diga eso en tu vida? En tu vasija jamás va a dejar de menguar mi Espíritu Santo. En tu vasija jamás va a dejar de producirse ese aceite que es el Espíritu Santo. Y no sé si pueden... Y traía 4 preguntas reflexivas. Fíjense que esto fue una prédica que yo estaba viendo y justamente era acerca de este tema. Y yo quiero traerles estas mismas preguntas a ustedes. La primera dice, ¿te falta aceite en tu vasija? La segunda es, ¿el aceite que tienes en tu vasija, eso estás dando a los demás? La tercera es, ¿en qué momento has puesto en riesgo tu aceite? Y la última es, donde no hay aceite, ¿qué hay? Ya te pusiste a pensar en esa parte, donde no hay aceite, entonces ¿qué hay? Entonces, ¿qué tengo? Si no tengo aceite, si no está el Espíritu Santo, entonces ¿qué tengo? Creo que es unas de las 4 preguntas que a mí personalmente me retaron mucho a Lisette, porque yo me hice esas preguntas. Esas mismas preguntas me las hice a mí. Donde no hay aceite, ¿qué hay? ¿Y en qué momento has puesto en riesgo tu aceite? ¿En qué momento quizás has puesto en riesgo y en este 2025 no sigas poniendo en riesgo ese aceite? El Espíritu Santo quiere seguir cerca de ti, sí, y el Espíritu Santo es un caballero y siempre se queda, pero llega un momento en donde Él te tira la cuerda y te deja esa parte, te deja que vos sigas con tu cuerda, que sigas con la cuerda, para que vos, porque también tenemos un libre albedrío, pero llega un momento en donde Él empieza a jalar. En este 2025 no pongas en riesgo tu aceite, y sí que sé que es difícil. Hay un mundo en donde se llama universidad, se llama trabajo, se llama instituto, se llama quizás el lugar donde vos te movas, pero ahí vas a probar de qué aceite estás hecho y de qué aceite hay en tu vasija. Ahí verdaderamente vas a probar qué aceite hay en tu vasija y cómo vas a cuidar ese aceite. Deja que el Espíritu Santo te guíe y que Él sea la dirección. Y la última es en Salmos 23, del 5 a 6. No sé si alguien me puede ayudar a leer Salmos 23, del 5 al 6. Salmos 23, del 5 al 6. Está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La mesa está servida y ahí está tu vasija. ¿De qué quieres que siga siendo llena tu vasija? Y el Señor por eso me traía esa parte. ¿De qué querés que siga siendo llena tu vasija?
¿Querés seguir siendo el mismo del 2024? El Espíritu Santo te va a dejar, lastimosamente te va a dejar dar la cuerda. Te va a dejar dar la cuerda, porque Él también es un caballero y Él permite lo que vos le permitís que haga en tu vida. Pero también hay otros que sé que no quieren seguir de la misma manera y que quieren una vida diferente para un 2025 y quieren ver algo que se produzca en sus vidas, quieren ver un avivamiento quizás en su GPS, quieren ver crecer quizás su zona, quieren ver producir fruto. Pero eso se llama, y siempre le he dicho también eso a Melvincito, siempre le he dicho, hay sacrificio, precio que tenés que pagar. Y eso es difícil, y se los puedo decir, es difícil, no es fácil. Muchas veces lloras, sí, lloras, pero hasta el día de ahora yo lo que puedo decir de todo este año y de todo lo que yo puedo recorrer y decirle al Espíritu Santo, si hay algo que yo le diría, sería gracias Espíritu Santo, porque en ningún momento me dejaste, en ningún momento dejaste que mi vasija estuviera sola, en ningún momento dejaste que cayera aunque yo ya sentía que ya no podía más, aunque yo a veces me sentía por el suelo, pero vos ahí estuviste para sostenerme. Sé que no es fácil y lo sé. Pero pedí ayuda cuando vos ya no podás. No te quedes callado. Hay personas a la par. ¿Por qué se llaman amigos los que tenés a la par? Porque te tienen que ayudar en esos momentos cuando vos sentís, mira, hey, ya no puedo. Quizás vos les decís, mira viejo, mira vieja, o no sé de qué manera le hablas o de qué manera le decís. Pero hey, ellos son los que de verdad te tienen que responder cuando vos necesites esa ayuda. O cuando estés haciendo algo mal, Él esté a la par diciéndote, no está bien esto. Que te regañen si es posible, sí. Te vas a enojar, sí. Pero un día vas a decir, valió la pena lo que este bicho y lo que esta bicha me dijo. Pero depende de ti también, porque todo también de manera es personal. Depende de ti. La mesa está servida. La vasija y todos nosotros, vasijas, estamos ahí. El Señor quiere llenar, pero ¿tú quieres que Él te llene? Deja que el Espíritu Santo te llene, deja que el Espíritu Santo te ministre, deja que el Espíritu Santo lo puedas conocer como amigo. Quizás no lo has conocido como amigo, quizás no has sentido ese deleite tan hermoso que sentís en la manera cuando vos adorás de corazón y vos sentís que tu corazón se une a la misma melodía del Espíritu Santo. Eso es lo que vos querés y lo que vos necesitas experimentar. Es lindo cuando el Espíritu Santo se une con una misma melodía con el tuyo. Es lindo cuando el Espíritu Santo habla a ti. Es lindo cuando el Espíritu Santo se comunica contigo de otras lenguas diferentes. ¿Sabes por qué? Porque es un secreto que solo vos y Él lo saben. Es lindo cuando conoces el lenguaje del Espíritu Santo y aprendes a hablarlo como Él quiere que lo hables. ¿Querés llenar tu vasija este 2025? Trata de ser un aceite y mantener ese aceite puro del Espíritu Santo. Es un reto para todos ustedes este 2025. Y esta palabra también va a ser un reto para ustedes. Porque no la preparó Lisette. Lisette solamente es una herramienta y es polvo y está aquí nada más para decirle al Espíritu Santo, habla a ellos porque ellos necesitan escuchar. Pero quien está hablando es simplemente el Espíritu Santo. Mira, ministra, Espíritu Santo, como tú quieras ministrar.